Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y lo que quiero compartir realmente es como, no es exactamente una predicación, aunque le he puesto por título Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Y esto se encuentra en Jeremías capítulo 29, verso 11. Me gustaría darle lectura. Mira, dice así, Reina Valera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y vamos a estar trabajando en torno a este versículo. ¿Dónde comienza toda interpretación? Bueno, toda interpretación, antes de interpretar, lo primero que hay que hacer es orar. Así que vamos a orar. Te invito a orar ahí donde estás. Padre amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra bella. Te pedimos que tu palabra nos santifique, nos transforme, nos ayude a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos fortalezca. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y eso es lo que esperamos hoy día que tú hagas en nuestras vidas, que nos santifiques por completo, iluminándonos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, qué tremenda porción, yo creo que es muy conocida esta de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando uno va a interpretar, se tiene que hacer tres preguntas, por lo menos yo considero tres preguntas. La primera es, ¿qué quiso decir el autor? En esta pregunta, nosotros no decimos qué quiere decir este verso, sino qué quiso decir el autor, entendiendo que detrás del autor humano está el Señor. Pero ¿qué quiso decir Jeremías? Y cuando uno se hace esa pregunta, necesariamente uno se remonta a la audiencia original. ¿Qué quiso decir Jeremías? ¿Y cómo lo entendió la audiencia original? ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Cómo lo entendieron estos judíos que vivieron alrededor de 6 siglos antes de Cristo? ¿Cómo lo entendieron? ¿Qué significaron estas palabras? La segunda pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué implicaciones tiene en nuestra vida? O sea, ya nos montamos de la audiencia original a nosotros, la audiencia contemporánea, y no empezamos a aplicarlo, no decimos cómo se aplica esto a mí, porque es muy individual. Quizás la mejor manera es preguntarnos qué implicancias tiene en nosotros, como iglesia, como familia de Dios. Y lo tercero, una tercera pregunta que yo he añadido es ¿qué nos significa el texto? ¿Okay? ¿Qué nos significa el texto? Entonces, antes de todo creyente debe leer la palabra del Señor. Todo creyente debe ser un estudiante de la palabra del Señor. Todo creyente debe ser diligente en estudiar la Biblia. Todo predicador debe ser diligente, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza, que divide bien la palabra de verdad. Entonces, debemos nosotros procurar estar siendo diligentes para ser obreros aprobados, que trazamos, dividimos, interpretamos bien la palabra de verdad. Y esto no solamente se aplica a nosotros como estudiantes de la Biblia, pero también a todo predicador, maestro, pastor que está detrás de un púlpito. Esto es muy importante. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer cuando uno encuentra este verso, Jeremías 29:11, es leerse todo Jeremías. Obvio, yo quiero saber cuál es el contexto. A veces uno comete el error de consultar, lo primero que hace, ve este verso y busca, no sé, le pregunta a Google, ¿qué significa este verso? O comentarios sobre Jeremías, o tú te compras un comentario sobre Jeremías y entonces tú vas y dices, bueno, el autor, el teólogo dice que este verso significa tal cosa. Y es un error porque tú estás llamado a hacer tus propias observaciones. O sea, Dios te quiere hablar a ti. Dios hoy te quiere hablar a ti. Dios te puede hablar a ti y te quiere hablar a ti. Debemos ser diligentes entonces en estudiarlo. Y después que hemos estudiado por nosotros mismos, entonces podemos buscar comentarios y tener la humildad de pensar que hay hombres de Dios que saben mucho más que nosotros. Después que hemos nosotros sacado nuestras propias conclusiones, después que hemos orado y comparamos, porque pueden haber datos que nos afecten y nos ayuden en esta interpretación. A lo mejor tú pensarás que no es tan importante saber historia, qué es lo que quiso decir, por qué fue, porque si no, porque a lo mejor tú dices, no, Dios me habla así, yo veo el versículo, Dios me habla. Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para mi vida, pero es importante saber por qué fue dicho esto, por qué fue escrito. Y de hecho, por ejemplo, si solamente, te voy a dar un ejemplo, a ver Jeremías 1
Jeremías capítulo 1, Jeremías relata, creo que los 3 primeros versos son suficientes. Mira, porque nos vamos a montar dentro del escenario del cual Jeremías profetiza. Verso 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ya nos nombran a alguien. Josías es rey de Judá, del reino del sur, ¿verdad? En el año 13º de su reinado, le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, otro rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, pero a ver, me enreda tantas fechas. Sí, pero lo importante es que tú sepas que él profetiza al reino que está en el sur, que es Judá, con parte de Benjamín. De hecho, nombra a Benjamín. Entonces, ¿cuáles las palabras clave? Judá, Judá, Judá. Ya sabemos que entonces que Jeremías está dirigiendo su profecía al reino del sur. El del norte ya se fue en el 722. Los asirios se lo llevaron cautivo. Jeremías comienza a amonestar al pueblo. Arrepiéntanse, si no viene juicio de Dios. Arrepiéntanse, si no se van a ir cautivos. Y el pueblo simplemente siguió pecando. ¿Qué es lo que pasó? Que luego viene el cautiverio. Vienen 3 cautiverios. El primero, el 605. Ahora consultamos a un comentario bíblico, porque nos va a ayudar a situarnos. A lo mejor tú estás pensando, ¿pero qué tiene que ver esto con que el Señor tenga pensamiento de paz y no de mal? Para darnos el fin que esperamos, de acuerdo a la audiencia original, obviamente. Que tiene mucho que ver. Tú vas a ver qué tiene que ver. Sígueme, por favor. Mira. El primer cautiverio fue en el reinado de Joacim en el año 605 a.C. El primer grupo se va a cautiverio con los babilonios. Viene un segundo grupo, que esto es en el año 597, se van a cautiverios con Joaquín, que no sale mencionado en el capítulo 1, pero quiero que guardes en tu mente el nombre de ese rey. Porque tú dices, ¿por qué no lo mencionó ahí? Lo vuelve a mencionar, aunque no lo menciona en un comienzo, porque en la narrativa bíblica el autor muchas veces se salta ciertos nombres porque entiende que la audiencia conoce de esto, está familiarizado con los hechos y en algún momento, por dirección de Dios, ¿verdad?, lo va a poner porque quiere connotar algo importante, quiere llamarnos la atención. Entonces el segundo cautiverio estaba diciéndose en el año 597, Joaquín se va al cautiverio, y el último es con Sedequías, que es el último rey de Judá. Quiero, un paréntesis, decirte que todos los reyes de Israel fueron malos, se dividieron los reinos después de Salomón. Al norte estaba Israel, ¿verdad?, con capital de Samaria. Al sur estaba Judá, y entonces allí tenían la capital en Jerusalén. Estamos entonces en el escenario en Jerusalén. Ya el norte se fue a cautiverio, las tribus de Israel se fueron. Los pocos que quedaron ahí en Samaria se mezclaron con los samaritanos. Los asirios tenían esa costumbre, de ahí nacieron los samaritanos, pero ese no es el tema de ahora. El tema de ahora es Jeremías, ¿dónde está ubicado? 100 años más o menos después de Isaías estamos aquí. Entonces, cuando el pueblo no hace caso, Jeremías empieza a animar al pueblo, decir, usted entonces se tienen que someter a los babilonios, tienen que someterse de buenas ganas. Y Jeremías fue tomado como un traidor, de alguna manera. No le hicieron caso, bueno, fue azotado, estuvo en cárceles, pasó hambre, lo echaron a una cisterna, o sea, realmente hicieron cosas muy malas con él. No le creyeron la profecía de Dios. Entonces ya más o menos estamos teniendo claros, nos estamos imaginando el escenario. Cuando nosotros leemos esto, de lo que estamos leyendo, el verso, porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver nuevamente con esto? Tiene mucho que ver, porque este verso está insertado en una carta que Jeremías envía a los que habían quedado en Jerusalén. El capítulo 29 lo dice, gente que había quedado, algunos pocos que quedaron, y otros que habían sido transportados por Nabucodonosor a Babilonia, ¿ok? Y entonces, pues, esta es parte de una carta, ¿ok? Entonces, antes que el Señor dijera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, antes que dijera el Señor eso, el Señor empieza a decir, por ejemplo, en el verso 4 de Jeremías 29, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, dice, a todos los de la cautividad que hice transportar desde Jerusalén a Babilonia, edificad casas. O sea, primero, Dios los transportó. O
sea, uno dice, bueno, pero no, si se lo llevó el rey de Babilonia. No, Dios lo transportó porque Dios lo estaba disciplinando. Dios estaba detrás del rey de Babilonia. O sea, esto es increíble, pero es que Dios lo estaba usando. Dios le llama al rey de Babilonia a mi siervo Isaías. Dios profetiza, le llama a Ciro su siervo, reyes paganos. O sea, Dios usa los medios que quiere cuando quiere tratar con su pueblo, especialmente en este caso. Ellos están en pecado, han roto el pacto, se han olvidado de Dios, no han creído a los profetas verdaderos. Así que aquí, en Jeremías 29, estamos en el segundo deportación, en el segundo cautiverio. Esto es en el 597. Aquí es Joaquín, en el tiempo de Joaquín. Están siendo llevados cautivos, quedan poquito en Jerusalén. Y el Señor le manda a decir esto, lo siguiente. Le dice, así ha dicho el Señor, verso 4 de Jeremías 29. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed de frutos de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié. Ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que este verso, que es usado a veces con buena intención o mala intención para decir cosas que Dios no dijo, está insertado en medio del cautiverio. O sea, cuando uno lee esto, uno dice, wow, ¿qué los llevó? ¿Dios permitió? No, Dios los llevó cautivos. Dios, a causa de su pecado, los llevó cautivos. Dios los transportó. Y es tremendo porque cuando uno lee Jeremías, por ejemplo, 19:9, dice que había canibalismo. Cuando tú lees Lamentaciones, que es el siguiente libro de Jeremías, que se le adjudica a Jeremías, el autor de Lamentaciones, ¿verdad? En este caso Jeremías, escribe en el año 586, cuando él ve todo lo que le ha pasado a Jerusalén. Judá está siendo destruida, ¿verdad? Y él se lamenta y dice en el capítulo 1, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Después el verso 5, porque Jehová la afligió por las multitudes de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. O sea, realmente esta lamentación es cómo se lamenta lo que está pasando en el último cautiverio, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Nuevamente, por ejemplo, Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel, Lamentaciones 3:37, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Y por ejemplo, el mismo Lamentaciones, por ejemplo, capítulo 2, verso 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. En el fondo, se está lamentando el autor de Lamentaciones de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió, de lo que se advirtió en el tiempo de Jeremías. Entonces, si te pones a pensar, momento. Este verso de que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, está insertado dentro de un periodo donde Dios está castigando al pueblo. O sea, eso no es, ¿cómo decirte? Eso no es una palabra positiva, eso no es una confesión que declaramos. Ellos estaban entendiendo que a pesar de lo que estaban viviendo, de que Dios estaba ejecutando su sentencia, Dios le iba a dar el fin que ellos esperaban, porque Dios es un Dios de paz. Ahora, momento, pregunta. ¿Qué esperaban ellos? Una buena pregunta, ¿verdad? Y antes de eso, ¿cómo lo entendió la audiencia original? ¿Qué significó para ellos? Bueno, lo que significó simplemente que a pesar de que estaban siendo castigados en el exilio, pues Dios le iba a dar el fin que ellos esperaban. ¿Y que ellos esperaban? Bueno, ellos esperaban que Dios cumpliera su palabra del pacto abrahámico, que ellos iban a heredar la tierra,
que ellos iban a ser bendición para las naciones, de la promesa que Dios hizo a David, que de su descendencia iba a venir el Mesías, del cual iba a venir un rey justo que iba a reinar para siempre. Ese es el fin que ellos esperaban. O sea, ellos no querían estar en el cautiverio, ellos esperaban que Dios cumpliera su promesa, su pacto. Entonces, ¿qué quiso decir este texto? ¿Qué quiso decir Jeremías? Que Dios lo estaba disciplinando, pero que aún había esperanza para ellos en un tiempo cercano y futuro. ¿Ok? Es interesante que cuando Dios habla proféticamente en el Antiguo Testamento, hay profecías que apuntan al futuro, pero siempre le da una señal momentánea. ¿Ok? Esto va a ocurrir, pero esta es la señal, se usa a veces en los libros proféticos. Así que, más o menos, ese es el contexto. Una cosa importante a considerar, y creo que me gustaría compartirla con ustedes, es que Jeremías no escribe en orden cronológico, y por eso es que a veces uno se enreda. Jeremías escribe temáticamente. Así que de pronto pasa de un rey y se devuelve a otro rey que ya había pasado. Mantén eso en mente porque ya te voy a aclarar por qué te comparto esto y además te va a clarificar cada vez que tengas la oportunidad de leer Jeremías y no te confundas porque dices, bueno, pero ¿supone que esto pasó o esto va a pasar? Bueno, ya te lo aclaro para que tú conozcas el estilo como él escribe, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que habíamos dicho de estas tres preguntas importantes es qué quiso decir o qué significó el texto, qué quiso decir Jeremías, qué significó, qué significó. Significó esto, que había esperanza para ellos y que Dios lo iba a volver a la tierra, porque había un pacto abrámico y Dios no miente. Dios hace un pacto y Dios lo cumple, le prometió a Abraham, le prometió a David y Dios va a cumplir su promesa, aún en medio de la disciplina, ¿ok? Ahora, quizás la segunda pregunta que nos pudiéramos hacer, queridos hermanos, es simplemente ¿qué implicancias tiene en nuestra vida? Sí, porque si eso está dicho para Judá, porque hay quienes llegan hasta ahí y dicen, bueno, eso no es para ti, eso es para Israel o para Judá, eso es para Judá, no es para nosotros, es para el pueblo que vivió bajo la ley, nosotros estamos en gracia. Sí, pues alguien te puede decir así. Sin embargo, la palabra siempre nos habla hoy. Siempre la palabra nos habla hoy. ¿Y cómo nos habla? Bueno, tiene implicancia en nuestras vidas. Más que una aplicación, una implicación. ¿Qué implica esto como iglesia? ¿Qué implica esto como cuerpo de Cristo? ¿Qué implica esto como familia de la fe? Primero, que Dios perdona todo pecado cuando hay arrepentimiento. Siempre ha sido así. En Malaquías él dice, yo soy el Señor que no cambio. Soy el mismo. Segundo, que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Tercero, que así como todo pecado es perdonado, también todo pecado es castigado. O sea, no hay nada que se le escape a Dios. Dios disciplina el pecado. Esa implicancia tiene para nosotros. Cuarto, a lo mejor podríamos decir que ¿qué implicancia? Que Dios cuando establece fechas, tiempos, no hay nada que lo altere ni lo cambie. O sea, se va a cumplir cuando Dios dijo que se va a cumplir. Dios tiene un tiempo para algo. De hecho, cuando leíamos Jeremías 29, él le dice, oye, cánsense, quédense ahí, no le crean los falsos profetas. Jeremías 29, del 4 en adelante. No le crean, cásense, pórtense bien, porque se van a quedar ahí. En el capítulo anterior, el 28, se nos habla de un tal Ananías que había dicho que solamente ellos iban a estar 2 años, iban a volver. Y entonces, de alguna manera Dios está diciendo, no es como le dicen los falsos profetas, esto no es una pasadita, no. Van a ser 70 años y 70 años se van a cumplir. Así que, pórtense bien, tienen que tragarse la disciplina y esto va a ocurrir cuando yo diga que va a ocurrir. Y tiene implicancia en nosotros porque de pronto nosotros queremos cambiar los tiempos de Dios. Dios tiene tiempo para nosotros, para nacer, para morir. O sea, nosotros vamos a partir de aquí cuando Dios quiera que partamos. Cada cual, Dios tiene un tiempo con nosotros. Y eso no hay declaración de fe que lo cambie. ¿Ok? Cuando Dios ha dicho otra implicancia, Dios, todo lo que Dios dice se cumple. Dijo que iba a venir el Mesías, vino el Mesías. Dice su palabra que va a volver de nuevo, va a volver de nuevo. Dice su palabra que los muertos van a resucitar, los muertos van a resucitar. Todo lo que Dios dice se cumple, entonces tiene implicancias. Dios no cambia, Dios no se mueve. Los tiempos están en las manos de Dios, porque Dios es un Dios soberano. O sea, lo que Dios ha establecido nadie lo va a cambiar. Jesús va a venir cuando el Padre quiera que venga y Él lo tiene en su propia potestad. Y eso va a ser cuando Él dice, no cuando alguien dice, tuve un sueño o Dios me reveló que en el 2022, en el 2023. O sea, eso está sujeto solamente a las manos de Dios. ¿Qué más implicancias tiene? ¿Qué otras implicancias vemos en este verso? Que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Nosotros podemos ver en este pasaje que Dios es completamente soberano y los pensamientos que Él tiene son de paz, aunque no lo entendamos. Imagínate que Él dice que tiene pensamientos de paz y ellos están en guerra.
están cautivos. Imagínate que dice que tiene buenos pensamientos de paz hacia el pueblo y está todo en disciplina. Gente se está comiendo a otro vivo, hay canibalismo, hay hambre, hay desnudez. Y tú dices, tengo buenos pensamientos para ustedes. Porque al final, después de todo, todo esto va a obrar para bien. Y nosotros debemos aprender a aceptar la soberanía de Dios como se dé, como Dios quiera plantearlo, decir como Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró, no mi voluntad, sino la tuya. El Espíritu Santo intercede por nosotros, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más a nosotros nos queda orar y decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, aunque yo apelo a tu misericordia? Dice que él lo iba a despertar, el verso 10, el anterior, Jeremías 29, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahí está la respuesta, para haceros volver a este lugar. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? Volver a ese lugar. ¿Ok? Así que esas son las implicaciones. Dios es soberano, Dios maneja los tiempos y a Él, solo a Él nos sometemos. Ahora, quizás sería interesante ver qué nos quiere decir este texto, porque vimos la primera pregunta, ¿qué significó? ¿Qué quiso decir el autor a la audiencia original? La segunda pregunta, ¿qué implicancias, no qué aplicación, qué implicancias tiene en nuestras vidas? Y la tercera, ¿qué nos significa este texto? Este texto no es para evangelizar, por ejemplo. O sea, esto no es que tú vas en el bus y aparece alguien al lado y lo ves triste y le dice, ¿conoces del Señor? No, no conozco del Señor. Oh, pero quiero decirte algo fabuloso. Quiero decirte que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Esa es una irresponsabilidad, porque esa persona que no conoce al Señor puede estar esperando cosas malas, cosas impropias, cosas impías, cosas que no son la voluntad de Dios, cosas ilegales, cosas inmorales. O sea, es una irresponsabilidad usar eso como una carta de presentación para presentar el Evangelio, hablar a la gente, oh no, Dios solamente tiene pensamiento de paz sobre ti. Porque lo que la audiencia original entendía es que lo que ellos querían para darle el fin era volver a la tierra. Entonces, esa es la interpretación tan simple y tan sencilla. Eso es lo que significó. No tiene un doble significado. Aquí no hay un sensus plenior, que quiere decir que detrás de este texto de Jeremías 29:11 hay como un mensaje oculto que Dios te lo va a revelar. Dice, wow, Dios me lo reveló, Dios tiene planes buenos para mí, me da lo que yo quiero. Gloria a Dios. Qué bueno, porque me hacía tanta falta que me dieran tal cosa, no sé. ¿Otro retiro del 10%? No sé. Bueno, yo no sé. Tú lo aplicas, yo no sé. Algo como eso, ¿verdad? No, este texto no es para eso. Este texto simplemente es para que entendamos qué es lo que quiso decir el autor, la implicancia y qué es lo que nos significa. Este texto no es para no sé, tomarlo fuera de contexto y andarlo tirando como esas promesas que son, ¿cómo decirte?, medias supersticiosas, diciéndole a la gente, no te preocupes, porque es que donde tú estás, Dios te va a dar, hermano querido, hermana querida, tú que escuchas desde el púlpito, eso mismo que tú estás pensando, porque Dios te va a dar el fin que esperas. Este texto, este año de la pandemia, a muchos creyentes se lo han dicho, y lamentablemente en este año de pandemia, dolorosamente muchos han muerto, han partido pastores, ministros, hermanos, hermanas, gente, bueno, para qué decir gente que no pertenece a la fe, pero gente de la fe ha muerto y yo te aseguro que a más de algunos le han dicho este texto, no te preocupes porque Dios te va a dar lo que tanto esperas, que es la sanidad. Eso es una irresponsabilidad. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Eso es eso es violentar el texto, eso es violentar la palabra del Señor. Y es tan importante que nosotros respetemos lo que Dios quiso decir y que tengamos el valor de decir, esto es lo que Dios quiso decir y me someto a lo que Él quiso decir, lo respeto porque Él es el autor, porque su palabra es importante, porque yo no puedo obligar a su palabra a decir lo que yo quiero, sino lo que Dios quiso que se dijera. Así que este texto no es para que yo ande evangelizando y dándole falsa esperanza a la gente y después culpándolos de que no recibieron salud porque eran incrédulos, porque estamos usando un texto fuera de contexto. Entonces es bien importante comprender estos tres aspectos cuando analizamos un verso bíblico, y este principio te puede servir para cualquier versículo. O sea, tú ves un versículo, te lees el libro, oras primero, después te haces preguntas, y si ya cuando ya has hecho todas las preguntas, entonces consulta solo entonces con un comentario bíblico. Pero importante porque tú sabes que si apareciera Jeremías a lo mejor en alguna iglesia y escuchara que se está diciendo una interpretación de algo que él nos dijo, y él escuchara
Lo que se dice a veces, no, no te preocupes, todo va a estar bien, qué sé yo, Dios te va a dar. Y gloria a Dios cuando las cosas se dan como queremos. Pero él diría, yo no dije eso, Dios no dijo eso. O sea, eso tú lo estás diciendo, yo nunca lo dije. Si este texto no fue dado como un caramelo, ese texto fue dado en medio del sufrimiento, en medio de la disciplina, en medio del dolor, en medio del padecimiento, en medio del hambre, en medio de la muerte, en medio de la desnudez. A pesar de todo, el Padre el que ama disciplina y a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, enfermedades, catástrofes, lo que sea, sin embargo Dios tiene planes buenos y Dios siempre va a hacer algo porque Él tiene algo en mente. Dios no está improvisando, no lo hizo con su pueblo, ni lo hace contigo ni tampoco conmigo. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, no tenemos que ser irresponsables entonces con la palabra del Señor. Es tan importante, mira, Dios siempre ha usado su palabra para traer cosas importantes. ¿Por qué deberíamos estudiar la palabra del Señor? ¿Por qué deberíamos ponerle atención? Primero, porque la palabra produce avivamiento. El salmista dijo en el Salmo 119, vivifícame con tu palabra. O sea, su palabra trae vida a nosotros. Dos, su palabra nos santifica. Juan 17, 17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, esto no se trata de que tú te pongas a hacer una investigación para llenar tu cabeza de conocimiento y decir, oh, ¿sabes qué? Bueno, esto, hay 3 fechas muy importantes, la primera 605, la otra la 597 y la otra la 586, el último rey fue Ezequías. Mira lo que sea. No, esto se trata para que tú digas, wow, cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios trata con la soberanía, cómo Dios trata con la misericordia. De hecho, por ejemplo, delante cité a Lamentaciones, y Lamentaciones, el libro de Lamentaciones está muy conectado con el libro de Jeremías, porque realmente Lamentaciones, el siguiente libro, trata con el último cautiverio cuando Jerusalén es destruida, cuando Judá es destruida, en el año 586. Y redondeando, solamente quiero leerte el capítulo 1, verso 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Ahora nos movemos al verso 5, la parte B dice, porque Jehová la afligió por las multitudes de sus rebeliones. Sus hijos fueron a cautividad delante del enemigo. Ese es el contexto. Que a pesar de que Dios le está dando una promesa de paz al pueblo que quedaba, el remanente que quedaba, fue en medio del castigo. Pero tú sabes que, así como Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé que tengo pensamientos de paz y no de mal, y a pesar de todo lo que están viviendo, les voy a dar lo que esperan, el cumplimiento del pacto abrámico, del pacto davídico, de las promesas que he hecho a los padres. Pero me gusta este verso y esto me encanta leer esto de Lamentaciones, porque tiene mucha relación, porque esta es la respuesta hacia un Dios que disciplina, que sabe lo que es mejor para nosotros, que no quiere disciplinarnos, pero tiene que hacerlo cuando hay pecado. Fíjate la respuesta, Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la disciplina, en medio de ver que no queda nada, que la gloria que había ya no existe, que son cautivos, que se les había prometido que ellos iban a ser cabeza y no cola, que ellos iban a ser cabeza de las naciones, bendiciones para las naciones, en medio de ver destruido todo, destruido el templo, las murallas. A pesar de todo, dice el autor de Lamentaciones, pensando en esto, que las misericordias de Dios no han decaído, que son nuevas cada mañana, que su fidelidad es grande, 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 Señor, es tu fidelidad. Y qué tremendo tener esa fe, qué tremendo es tener esa obediencia, qué tremendo es tener ese amor al Dios que nos disciplina, qué tremendo responder de esa manera, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del pecado disciplinado y decirle, Señor, ¿sabes qué? A pesar de todo esto, grande es tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Gracias nuevas son cada mañana. O sea, bendito sea el Señor para siempre. Entonces yo había dicho en un momento, ¿te recuerdas? Te dije que, por ejemplo, Jeremías no es cronológico, o sea, no guarda una cronología. Manteniendo en mente lo que dije en un momento de que Jeremías no escribe cronológicamente, mira cómo termina el libro. Qué tremendo, porque en el capítulo 52, el último rey es Sedequías, año 586, y el último rey, y casi termina, contando cómo se lo llevó cautivo. Dice ahí que degolló a sus hijos, a los hijos del rey Sedequías, delante de sus ojos, y después que los vio, que los degolló, le arrancó los ojos.
Entonces, pareciera como que Jeremías debería terminar ahí. Entonces, ahí terminó la historia, pero no termina. Jeremías, en el mismo capítulo, cuando va a terminar, en los últimos versos, en el verso 31 de Jeremías 52, él empieza a hablar ahora de Joaquín. Y Joaquín es un rey del segundo cautiverio, no el tercero, la destrucción. Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué termina con Joaquín? Esto no tiene sentido. Mira, lo vamos a leer para que podamos nosotros terminar la interpretación de este solo verso de Jeremías 29:11. Dice así: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo hizo mudar también los vestidos de prisiones, y comía pan de la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Y dice, pero ¿por qué termina con un rey anterior y no termina con el que termina la película? Porque Jeremías quiere que la audiencia original mantenga en mente lo que Dios había dicho, que él tenía planes buenos y no de mal, planes de paz, para darle el final que esperaban. ¿Y qué ellos esperaban? Ellos esperaban la bondad de Dios y la misericordia de Dios en su vida. A este rey, que no es un rey que se destaca, porque dentro de los reyes de Judá, podríamos decir, se destaca Ezequías más o menos, Josías, sí, claro que sí, pero este Joaquín no tiene cosas buenas de destacar. Los reyes del norte todos malos, y los del sur, del reino del sur, solamente quizás dos pudiéramos nombrar, pero este Joaquín nada. Pero sin embargo Dios hizo misericordia con Joaquín, permitió que comiera de la mesa del rey, que lo vistieran bien y que muriera en paz y tranquilo, protegido, bendecido, simplemente para recordar que aún había esperanza para ellos, porque Dios iba a cumplir su palabra, la que dio a Abraham, la que dio a Isaac, la que dio a Jacob, la que dio a David. Hay esperanza para Judá. De Judá va a venir el Rey de Reyes. De Judá va a venir el gran Mesías, el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Así que solamente hemos hecho un análisis bien breve de este verso de Jeremías 29, pero le hemos dado una pincelada a todo el libro. Yo espero que estos principios te sirvan para que tú puedas estudiar la palabra, te entusiasmes, aprenda a trazar bien. Estés pilas cuando, no te ponga un criticón, pero cuando estén trazando mal, tú dices, puedes tener cuidado porque esa interpretación está errada. No importa la intención que tengan, pueden tener una muy buena intención, pero si no lo dijo Dios, es una perversión a la palabra del consejo del Señor. Así que te doy las gracias por haberme acompañado, tenerme paciencia. Las fechas no son tan importantes, pero es importante conocer los contextos. Si te las puedes aprender y las escriben en tu Biblia, pues mucho mejor, para que un día tú se las puedas explicar a otra persona. Si eres un creyente y no tienes ministerio, estás llamado a estudiar bien la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que te va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento. Y si eres un maestro, un pastor, un predicador, estás en la obligación de trazar bien, con diligencia, trazar bien como un buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Bueno, un abrazo, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias al Señor por su palabra bendita. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Un abrazo a la iglesia Isisa, los amo con todo mi corazón. Un abrazo apretado para Juan Carlos y también, bueno, no tan apretado, un abrazo suavecito para Juan Carlos y un abrazo apretado para todo el ministerio, para Patricio, para Leonardo, para Mauricio y para todos los que componen el ministerio de Isisa. Dios les bendiga.